Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de Física 2, donde la clase anterior habíamos ingresado ya al primer capítulo, el cual estaba titulado como hidrodinámica e hidrostática, ¿no? También ustedes recordarán de que la clase pasada habíamos analizado aspectos importantes acerca de la hidrostática. Ahora, en esta clase vamos a ver la parte de hidrodinámica. Bueno, inicialmente hidrodinámica, como ustedes podrán darse cuenta, digamos, ¿no es cierto? Hidro, en este caso, viene de líquido y dinámica, algo que se está moviendo. Pues en nuestras palabras, significa líquidos en movimiento, ¿no? Bien, para ello vamos a analizar inicialmente la ecuación de la continuidad. Esta ecuación de continuidad surge al tomar en cuenta dos puntos, en este caso de un conducto, ¿no es cierto?, por donde está circulando un determinado líquido, vamos a indicar por esta tubería, ¿no? Ahora, esta porción que vemos de líquido, es decir, en toda esta región, nos imaginamos de que después de un cierto instante se encuentra ya en este punto, ocupando todo este espacio, ¿no? Entonces, para ello consideramos el área, justamente en esta parte de la tubería, la longitud, en este caso, del líquido, de la porción de líquido de la tubería, ¿no es cierto? Lo mismo acá, ¿no? La longitud que va a tener y también, en este caso, la área. Además, esta longitud, en esta parte de la tubería, estoy tomando en cuenta con velocidad del líquido, en esta parte, multiplicada por un determinado tiempo, un intervalo de tiempo. Lo mismo acá, ¿no? Acá el líquido va a tener otra velocidad, ¿no es cierto? Entonces tomamos en cuenta la velocidad y multiplicarlo también por un intervalo de tiempo. De acá se define de que la ecuación de la continuidad simplemente relaciona área y velocidad. En este caso, en este punto tenemos área sub cero multiplicada por la velocidad del líquido B sub cero. Mientras que en este punto tenemos también el área del conducto, ¿no es cierto?, multiplicada por la velocidad que tiene también el líquido en esta parte de la tubería, ¿verdad? Ahora bien, también relacionado con el movimiento de los líquidos está un concepto definido como el caudal. ¿Qué es el caudal? El caudal simplemente relaciona volumen sobre tiempo, es decir, la cantidad de volumen de líquido que pasa por una parte de la tubería en un determinado tiempo, ¿no? Y las unidades en las cuales generalmente se expresa es metro cúbico sobre segundo, litros sobre segundo, etcétera, ¿no? Podemos tomar en cuenta también otras unidades. Pero también, por otro lado, otra fórmula que se emplea para el caudal está definido por la velocidad del líquido multiplicada por el área, ¿no es cierto? O sea que puede utilizarse estas dos fórmulas, ¿no? Volumen sobre tiempo y también velocidad multiplicada por el área. Bien, para aclarar estos conceptos vamos a analizar el siguiente ejemplo, donde acá les indico en una tubería. Acá vamos a tomar en cuenta de que esta tubería tiene una parte ancha, obviamente la tubería, y una parte indicaremos angosta, digamos, ¿no? O de menor diámetro. Asumimos de que por esta tubería está pasando un determinado líquido, un líquido cualquiera, obviamente acá de densidad vamos a indicar Rho, ¿no es cierto? Y en esta parte de la tubería, en la parte delgada, si vale el término, ¿no es cierto?, este líquido tiene una velocidad V1, mientras que en la parte ancha, la velocidad del líquido en este caso va a ser en velocidad 2, ¿no? Como datos vamos a considerar en este caso el diámetro en la parte angosta, digamos, de la tubería. Estamos asumiendo que este diámetro es 1.5 centímetros y el diámetro en la parte ancha estamos tomando en cuenta como 3 centímetros. Además, otro dato que se va a considerar es la velocidad que tiene el líquido acá en la parte angosta, digamos, ¿no? O delgada de la tubería.
Acá la pregunta que se plantea es cómo podemos calcular la velocidad de este mismo líquido, pero ya en la parte ancha de la tubería, ¿no es cierto? Entonces acá B2 indicó precisamente lo que queremos calcular. Bien, resolviendo este problema, más antes vamos a acudir a la ecuación de la continuidad, donde habíamos indicado de que tomamos en cuenta área y velocidad en dos puntos de la tubería. Entonces tomamos en cuenta en la parte angosta, diremos, y en la parte ancha, ¿no es cierto? Entonces acá, en esta parte de la tubería, podemos definir, en este caso con el área A1, multiplicado por la velocidad, en este caso también 1. Al decir esta área, me refiero, obviamente, a esta área que tiene este conducto, ¿no? Que generalmente es en forma circular, ¿no es cierto? De igual manera, en la parte ancha de la tubería se tiene, en este caso, el área 2. Toda esta parte es el área 2, ¿no es cierto? Multiplicada también por la velocidad, en este caso 2. Bien, pues considerando esta relación de la ecuación de la continuidad, ya se puede despejar la velocidad 2, lo que buscamos, ¿no? Pues despejando velocidad 2, vamos a tener área 1 multiplicado por velocidad 1 dividido entre el área, en este caso 2. Ahora bien, estas áreas, ¿no es cierto?, tanto en la parte angosta y en la parte ancha, tenemos que tomar en cuenta la fórmula, en este caso para allá del área de la circunferencia, ¿no? Entonces, esta fórmula está dada por el pi cuartos diámetro al cuadrado, ¿no? Esto define esta formulita. Entonces, por eso de que en vez de área 1, definimos con el pi cuartos, pero por el diámetro al cuadrado, es decir, refiriéndonos a esta parte de la tubería. Y según la fórmula, dividido entre el área 2, pero esta área 2 corresponde a esta área de acá, ¿no? Para que se vaya entendiendo. Este es el área, pues el caso 2, toda esta área, ¿verdad? Y toda esta área corresponde, en este caso, al área 1. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en esta parte ancha de la tubería tenemos el pi cuartos, diámetro también, al cual en este caso estoy tomando en cuenta la D mayúscula, diámetro al cuadrado, y multiplicada por la velocidad B1, ¿no? Entonces, notamos que se va a simplificar pi cuartos con pi cuartos, ¿verdad? Nos quedaría directamente diámetro, o sea, D minúscula al cuadrado, dividido entre la D mayúscula al cuadrado, ¿no? Pero también, ordenando, podemos tomar en cuenta de que esta velocidad 2 es igual, si acá tomamos en cuenta estos diámetros, fíjense bien, como están elevados al cuadrado, ¿verdad? Entonces también se puede expresar de esta manera, ¿no? O sea, D minúscula sobre la D mayúscula, tomando en cuenta los diámetros, y elevado al cuadrado, multiplicado por la velocidad 1. Entonces, una vez que tenemos ya esta fórmula, lo que vamos a hacer a continuación es reemplazar por los datos que tenemos, ¿verdad? Acá el diámetro en la parte angosta de la tubería, 1.5, reemplazamos, y esta D mayúscula en la parte ancha, el diámetro es 3 centímetros, ¿no? Entonces, si realizamos esta operación, ustedes notarán de que centímetro con centímetro se va a simplificar, y hacemos la división de 1.5 dividido entre 3. Elevamos al cuadrado y vamos a multiplicar por 3, ¿verdad? Y haciendo esta operación nos da 0,75. Ustedes también pueden calcular, ¿verdad? Para verificar este resultado. Y el resultado está en metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, la velocidad del líquido, cuando aumenta el diámetro, en este caso de esta tubería, va a tener una cierta disminución. Mientras que este líquido se va a mover mucho más rápido en áreas ya más pequeñas, ¿no es cierto? Por eso tiene una tubería de este tipo. O sea, cuando esta área es más pequeña, ¿no es cierto?, la velocidad es mayor. Y cuando se ensancha esta área, disminuye la velocidad del líquido. ¿Sí? Entonces, de esa manera aclaramos con este ejemplo precisamente la ecuación de la continuidad. Bien, para aclarar un poco más todavía, pero en este caso ya tomando en cuenta el caudal, ¿verdad? A ver, nos planteamos el siguiente ejemplo. Acá les indico
Se llena un tanque de 300 litros en un minuto. Imagínense que acá existe un envase, ¿no es cierto? En este caso estamos indicando con un tanque. Y aquí hay una tubería por donde circula un determinado líquido. Pues imagínense de que este tanque está inicialmente vacío, ¿sí? Acá esta tubería tiene una cierta tapa, nos imaginamos, ¿no? Inmediatamente cuando retiramos la tapa, ¿no? Obviamente va a fluir el líquido, ¿no? Y tenemos la información de que se llena este tanque de 300 litros, en este caso en un minuto. O sea, controlamos el tiempo un minuto, ¿no? Y el líquido en este caso se ha llenado completamente en este tanque, ¿no? Pero este tanque tiene una capacidad de 300 litros. Acá el dato que tenemos es de que la velocidad de salida del líquido estoy tomando en cuenta como 4 sobre pi, pero en metros sobre segundo. Esta es la unidad por si acaso, en metros sobre segundo. ¿Sí? Ahora, la pregunta que acá nos planteamos es calcular el diámetro de la tubería. Es decir, ¿qué diámetro tendrá esta tubería? ¿No? Para que se pueda llenar este tanque, ¿no es cierto?, que es de capacidad de 300 litros, precisamente en un minuto. Recordemos de que esta pi es la constante matemática, ¿no? Cuyo valor, ya sabemos, es el 3,1416. ¿De acuerdo? Bien, entonces resolvemos este ejemplo aplicando fórmulas de el caudal, el cual vamos a plantear precisamente de la siguiente forma. A ver, entonces, acá indicamos solución. Inicialmente lo que vamos a tomar en cuenta en este caso es el caudal, ¿no? Ahora, ¿cuál de las formulitas del caudal podemos tomar en cuenta? Tomamos en cuenta la fórmula donde dijimos de que el caudal es igual a velocidad multiplicada por el área. Ahora bien, de esta fórmula vamos a despejar en este caso el área, ¿no? Despejamos área y ustedes notarán de que va a ser igual al caudal, ¿no es cierto?, dividido entre la velocidad, ¿verdad? Ahora bien, pero esta área, fíjense, esta área, que acá, bueno, les estoy indicando de esta forma, es el área, ¿no?, de la tubería, toda esta parte es la área, ¿no? ¿No es cierto? Pero esta área, como tiene forma circular, podemos aplicar la formulita, donde nuevamente va a ser igual al pi cuartos, ¿no? Al pi cuartos, ¿no es cierto?, en función del diámetro, diámetro elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual al caudal dividido entre la velocidad. Ahora bien, de esta relación ya podemos despejar el diámetro, ¿sí? Despejamos el diámetro y ustedes notarán de que va a ser posible escribir, despejando el diámetro, ¿no es cierto?, va a ser igual a 4 veces el caudal dividido entre, en este caso, el pi, ¿no es cierto?, multiplicado por la velocidad. Ahora, en este caso, como el diámetro está elevado al cuadrado, ¿no es cierto?, al despejar, directamente en el otro lado de la ecuación va a estar en raíz cuadrada. Esta es la fórmula, ¿no? Podemos llamar fórmula 1, digamos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con el caudal? Fíjense con este caudal. Si bien acá tenemos ya el dato de la velocidad, ¿no es cierto?, nos faltaría el caudal. Pero ¿cómo definimos el caudal? El caudal, como ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, directamente podemos considerar el enunciado, ¿no? Si acá tomamos en cuenta de que precisamente este tanque de 300 litros,
¿no? Se lo llena, nos dice, en el tiempo de 1 minuto. Ya de hecho ese es el caudal, ¿no? Entonces decimos, a ver, pero el caudal, pero indicamos el caudal. Ahora sí, vamos a aplicar la formulita de que el caudal es igual al volumen sobre el tiempo. ¿No es cierto? Entonces, al indicar volumen sobre el tiempo, el caudal precisamente que queremos determinar va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 300 litros, ¿no? Dividido en este caso entre el tiempo, ¿no? Estamos hablando de un minuto. Este es el caudal. Bien, perdón. Ahora, para uniformar unidades más que todo, puesto que la velocidad está en unidades de metros sobre segundo, ¿no? Entonces podemos convertir el metro cúbico sobre segundo, este dato, ¿no? Entonces decimos, llevando, digamos, llevando a metro cúbico sobre segundo. Es decir, el caudal que inicialmente está definida, ya directamente podemos tomar en cuenta como 300 litros sobre minuto. Este es el caudal. Ahora bien, litro queremos llevar a metro cúbico y minuto queremos llevar a segundo. Entonces realizamos inicialmente un factor de conversión, ¿no? Donde sabemos la relación existente entre litro y metro cúbico, ¿no es cierto? Y sabemos de que en un metro cúbico existe 1000 litros. Existe 1000 litros, ¿sí? Por otro lado, también vamos a llevar minuto a segundo. Entonces, colocamos minuto en el numerador y segundo en el denominador, ¿verdad? Ahora, sabemos de que en un minuto existe 60 segundos. De esa manera se va a simplificar litro con litro y se simplifica minuto con minuto. Por lo tanto, este caudal ahora sí vamos a tener en unidades de metro cúbico sobre segundo, ¿verdad? Y si hacemos esta operación, ¿no? O sea, 300 vamos a dividir entre la división que nos dé en el denominador de 1000 por 60. Ustedes también pueden hacer ese cálculo, ¿no? Para ver cuánto sale. No sé si están de acuerdo conmigo. Yo obtengo 5 por 10 elevado a la menos 3 metro cúbico sobre segundo. ¿Está bien ese valor? Para ustedes también pueden ir calculando. Ahora bien, reemplazando indicamos en la relación 1, ¿no? Reemplazando indicamos en 1. Bueno, en 1. Entonces, este diámetro que buscamos va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 4 multiplicado por el caudal. Pero el caudal que hemos calculado es 5 por 10 elevado a la menos 3. Estamos hablando de metro cúbico sobre segundo. Y vamos a dividir en este caso entre el pi, ¿no es cierto? Y multiplicado por la velocidad, que es un dato, 4 sobre pi. 4 sobre pi, el cual sabemos está en unidades de metro sobre segundo. Y toda esta expresión está en una raíz cuadrada. Está bien reemplazado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, analizamos esta relación y notamos que se puede simplificar el pi con el pi, se puede simplificar el 4 con el 4, ¿verdad? En cuanto a unidades, se puede simplificar haciendo extremos y medios, segundo con segundo, y también metro con un metro del numerador. Ustedes notarán de que nos va a quedar solamente metro cuadrado, ¿sí? Y el metro cuadrado sale de la raíz cuadrada directamente como metro. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces la operación que tenemos que
realizar es 5 por 10 elevado a la menos 3 y sacamos su raíz cuadrada. ¿Cuánto sale? A ver, ustedes también vayan haciendo su operación. Yo obtengo, no sé si están de acuerdo conmigo, 0,07 metros. ¿Está bien? O también es equivalente a decir, si 0,07 metros llevamos a centímetros, es también lo mismo decir 7 centímetros. ¿De acuerdo? O sea que el diámetro de esta tubería va a ser, en este caso, de 7 centímetros, ¿no? Para que pueda llenar en un minuto, ¿no es cierto?, a este tanque con líquido, obvio, a este tanque de líquido, ¿no? En este caso, que tiene una capacidad de 300 litros. Bien, hasta de esta forma se aclara el concepto de ecuación de la continuidad y también del caudal. Bien, vamos a ver un otro subtítulo, también bastante utilizado en la parte de hidrodinámica, y se refiere precisamente al teorema de Bernoulli. A ver, entonces acá coloco como subtítulo teorema de Bernoulli. Teorema de Bernoulli. Bien, el teorema de Bernoulli está más que todo relacionado con la conservación de la energía, ¿no? A ver, por ejemplo, acá les indico. En una tubería, el cual vamos a representar de esta forma. Bueno, algo así más o menos. Es una tubería. Bueno, de esta manera. Por donde asumimos que está circulando un determinado líquido, un líquido cualquiera. Representamos en este caso de una densidad, densidad ρ, ¿no? Ahora bien, una porción de este líquido, es decir, a ver, representa acá, esta porción de líquido, ¿no es cierto?, en un cierto instante ya se encuentra, indicamos precisamente en esta parte de la tubería, algo así, ¿no? ¿No es cierto? Entonces vamos a analizar estos dos instantes de esta porción de líquido. Pero para ello también acá nos damos una línea de referencia, el cual vamos a representar de la siguiente forma, referencia, ¿no? Al indicar referencia, me refiero en este caso a la altura, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando el líquido está en esta parte, la altura con respecto a esta línea de referencia es H1. Cuando este líquido ya se encuentra en esta parte, ¿no? Entonces, la altura con respecto a esta línea de referencia, vamos a indicar es H2. Además, la velocidad que tiene este líquido en esta parte de la tubería, vamos a indicar es una velocidad 1. Y cuando está en esta parte, ¿no es cierto?, indicamos de que esta velocidad, a ver, se presenta acá, esta velocidad en este caso es V2, vamos a indicar, ¿no es cierto? Pero además, también vamos a tomar en cuenta la fuerza de este líquido. Esta parte voy a aprovechar, ¿no? Bueno, de esta forma, ¿no es cierto? Ahora, en esta parte de la tubería notamos que va a existir una fuerza con la cual, obviamente debido a la presión también que tiene este líquido, obviamente va a circular en este sentido. Indicamos de que la fuerza F1 es igual en este caso a la presión 1
multiplicada por el área 1. Mientras que en esta otra parte de la tubería también va a existir una fuerza, en este caso 2, orientada de esta forma, ¿sí? Y esta fuerza 2 va a ser igual a la presión 2 multiplicada también por el área, en este caso 2, ¿no? Ahora, al hablar de áreas, obviamente acá está claro, ¿no? Esta parte de la tubería tiene una cierta área A1 y esta parte de la tubería obviamente tiene una área, en este caso indicamos área 2. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, también en este caso definimos de que la longitud del líquido en esta parte del tubo es L1 y la longitud también del líquido en esta otra parte de la tubería, en este caso indicamos es L2. ¿No es cierto? Ustedes notarán de que, fíjense, cuando, si se va haciendo más pequeño, en este caso el área, ¿verdad? ¿Qué pasa? O sea, si el espacio ocupado por el líquido está representado de esta forma, o sea, en la parte ancha de la tubería, pero cuando vas recosiendo, ¿qué es lo que sucede? Acá va disminuyendo el área de la tubería y esta misma cantidad de líquido lo vamos a ver en toda esta parte. ¿Se dan cuenta, verdad? Después de que esta L1 no es lo mismo que esta L2. Son distancias diferentes. Ahora bien, por conservación de la energía, les indico, por conservación de la energía, entre puntos 1 y 2. Punto 1 lo voy a tomar en cuenta precisamente esta parte de la tubería, ¿no es cierto? Y el punto 2 lo tomo esta parte de la tubería. ¿Sí? Ahora, ¿a qué es igual esta expresión? Fíjense, inmediatamente va a ser igual a presión 1 más densidad, gravedad, altura 1 más 1 medio, densidad, velocidad 1 al cuadrado. Y esto es igual a presión 2 más densidad, gravedad, altura 2 y más 1 medio, densidad, velocidad 2 al cuadrado. Esta es la fórmula que se utiliza en el teorema de Bernoulli. Está relacionado con la conservación de la energía, pero en líquidos, considerando precisamente estos dos puntos. ¿De acuerdo? Entonces acá notamos de que este teorema, ¿no es cierto? O en este teorema más bien están las presiones en los dos instantes, están estas alturas, H1 y acá también H2, y también por otro lado están las velocidades, ¿verdad? Acá V1 es la velocidad acá, y esta velocidad 2 es la velocidad que tiene el líquido precisamente en esta parte de la tubería. Esta fórmula tiene varias aplicaciones, ¿no? Después del descanso, precisamente vamos a ver estas aplicaciones. ¿Sí? Bueno, se nos va acabando el tiempo, ¿no? Vamos a hacer un descanso de 10 minutos, jóvenes, ¿sí? Entonces, dentro de 10 minutos se conectan al mismo enlace, ¿no? Y vamos a aclarar la utilización inicialmente de esta formulita. Y luego vamos a ver las aplicaciones que tiene. ¿De acuerdo? Bien, bueno, es un descanso de 10 minutos y luego vamos a continuar.